Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil, quienes habla su amigo y colega Andrés Rojas Moncada. Bienvenidos a un nuevo tutorial, parceros y parceritas. Vamos a responderle a José Alberto antes de que se acabe el mes, octubre 31 del año 2022, 6:14 de la noche. Acabo de terminar de plantear la respuesta que le voy a dar a José y que voy a compartir con todos ustedes. Una respuesta excesivamente larga y espero que me disculpen ahí por el tamaño del video, por el tiempo del video. Pero la verdad, esto te va a revolucionar la cabeza en la parte contable. ¿Cómo puede ser Lambda de útil? ¿Cómo puede ser Lambda para crear nuevas fórmulas o nuevas funciones dentro de Excel que se puedan anidar para poder llegar a un resultado que de otra manera con macros tendría que hacerse bien largo para poder generar este tipo de resultados? José Alberto, sin dilatar tanto este video, me hizo la siguiente pregunta. Buenos días Andrés, gracias por todo el conocimiento que nos compartes en Excel Hecho Fácil. Quisiera pedirte ayuda en algo. Tengo una tabla con la información de un balance contable, a saber, tiene un código, un nombre de la cuenta y un valor. Es decir, me está hablando ahí de una tabla. En otra tabla, ¿qué fórmula puedo usar para que se vayan totalizando las cuentas de nivel 1 y nivel 2, que son las cuentas mayores, conforme se vaya ingresando información en la primera tabla? Espero haberme hecho entender. Nuevamente, muchas gracias y bendiciones. Yo le respondí el correo, le coloqué envíame datos de ejemplo a mi correo, el correo lo encuentras, o yo le respondí el comentario. ¿Cuál correo? Le respondí el comentario, envíame datos de ejemplo a mi correo, el correo lo encuentras en la descripción del canal. Entonces José Alberto me hizo la réplica, el correo electrónico obviamente lo estaba esperando y me lo hizo el día de hoy y me puso: cordial saludo Andrés, te escribo para ampliar la información sobre la ayuda que te solicité en la publicación de tu canal de YouTube hoy. Adjunto un archivo en Excel donde encontrarás los movimientos y las aclaraciones sobre la ayuda que te solicité. Te agradezco de antemano la ayuda que me puedas brindar y bendiciones. Bueno, listo, parcero, vamos a intentar hacer algo. Antes que nada, descargué tu libro de Excel. Fíjate, descargué tu libro de Excel y básicamente tenía dos hojas. Tenía una hoja llamada catálogo y tenía una hoja llamada movimientos. Vamos a centrarnos en esta hoja llamada catálogo, que básicamente corresponde a un catálogo contable, supongo yo, que tiene aproximadamente 31.188 cuentas, que en este caso van a constituir cuentas de primer nivel, segundo nivel, cuarto nivel, sexto nivel y octavo nivel. Lo estoy diciendo así por niveles porque estoy viendo la cantidad de dígitos que pueden tener. Los contadores me disculpan, yo de contabilidad no sé nada, de hecho no me gusta, pero voy a intentar darle una respuesta a José porque realmente siento que este tipo de soluciones puede servirle a muchísimos contadores si tienen una licencia de Office 365 con las funciones de Lambda, con las funciones ayudante de Lambda, en donde podemos ver un tipo de resultados de este tipo bien profesional sin utilizar una sola línea de código o una sola macro. Para los amigos contadores me disculpan si tengo malos términos, de hecho contabilidad no sé un carajo, así que voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo para hacerme entender respecto de este tema. ¿Listo? En la columna del frente tenemos una denominación que me imagino yo es el nombre de la cuenta, subcuenta, subcuenta, subcuenta y subcuenta, que serían los 8 dígitos. Yo le digo cuenta esto, una de 2 dígitos sería una subcuenta, una subcuenta, una subcuenta y una de 8 dígitos sería una subcuenta. ¿Listo? No sé si esté bien dicho, la verdad no tengo ni idea, pero espero que me entiendan. ¿Cuál es el objetivo de esto? José Alberto me está mandando dos tablas. Yo no tenía ni idea de esto cuando arranqué el video. O no tenía ni idea de esto, perdón, cuando arranqué la resolución, porque me tomó casi una hora hacerla. Y la copié aquí en un pantallazo y la tengo aquí impresa en un papelito. Le hice un pantallazo y la imprimí en un papelito para poderla ver. Porque está mamonuda, como decimos en Colombia. Está bien grande y bien larga la fórmula, pero le da respuesta bien preciso y bien elegante a este tipo de soluciones, porque la fórmula es elegante. Empecé a bajar y fíjate que aquí tengo una tabla bien grande, una tabla de la izquierda que José Alberto la llamó así. Fíjate que tiene un montón de colores en negrito que los voy a seleccionar de una, manteniendo la tecla control oprimida. Vengo acá, mira, lo selecciono. Voy a buscar todos los negritos. Todos los que estén en color negrito, aquí los estoy viendo, que serían cuentas de nivel 1,
y cuentas de nivel 2. Le voy a echar luego una repasadita para no perderme acá. Y lo voy a seleccionar tan. Listo, espero no demorarme mucho. Cuentas del número 2, cuentas de nivel 2 por acá. Cuentas de nivel 1. Y me está molestando otra vez la garganta, lo siento mucho. Y lo voy a marcar de color rojo. Listo, me voy a ubicar por acá. Y voy a verificar que los códigos que tengan un número de 1 y un número de 2 estén marcados de color rojo. Ya te voy a decir por qué los estoy marcando de color rojo, porque quiero darte un contexto completito de lo que se está buscando, de lo que quiere José Alberto. ¿Listo? Entonces todas las que tengan 1 o 2 dígitos en el código, pues obviamente las tengo que marcar con rojo, porque quiero que las identifiques. ¿Listo? Sigo bajando y aquí voy a tener estos de 2 dígitos y un solo dígito y perfecto. Resulta que yo empecé a bajar y no entendía mucho, así que me puse a leer este texto, que es la aclaración que él me está diciendo, y me dice: en la tabla de la izquierda, esta tabla de la izquierda en donde yo acabo de marcar de color rojo algunos elementos, no irían las cuentas de nivel 1 y nivel 2 que puse en negrita, exactamente las que acabo de marcar. Las mantuve para clarificar cómo se sacan los totales. La idea es que de manera dinámica se vaya generando la tabla de la derecha, que sería la tabla de los niveles 1 y 2, con los totales obtenidos de la tabla de la izquierda, que contendrían las cuentas de movimientos, con dígitos de 4, dígitos de 6 y dígitos de 8, es decir, cuentas de 4 dígitos, cuentas de 6 dígitos y cuentas de 8 dígitos. No sé si lo estoy diciendo bien, conforme se vayan ingresando o actualizando. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer prácticamente yo? Yo estoy observando acá, mira, que esta primera fila que se llama activos tiene un valor de 51.601.666. ¿De dónde sale este valor? De sumar, en este caso, el 1.470.000, que sería una cuenta de nivel 2, más 50.131.441, y me daría un total, mira, de 51.601.666. Si yo vengo y lo copio y lo pego por acá, fíjate, con control B, me está dando 51.601.666. ¿Listo? ¿De dónde sale este 1.470.000? Este 1.470.000 sale de una cuenta que tiene 4 dígitos, que a su vez también, fíjate, sale de 2 cuentas que tienen, en este caso, 6 dígitos: Caja General y Bancos Cuentas. Perdón. Básicamente, si yo vengo y analizo esto, lo que yo puedo observar es que al sumar estas 2 cuentas que yo tengo aquí, estoy obteniendo 1.470.225, que sería una cuenta de nivel superior de 4 dígitos, que se sumaría con las siguientes cuentas de abajo. Fíjate, aquí me da 19 millones. En esta cuenta de 4 dígitos me da 32 millones y en esta cuenta de otros 4 dígitos me da menos 1.873. En total me da 50.131.441, que es básicamente lo que yo tengo aquí en esta celda con rojo. Por tanto, si yo vuelvo y hago esa misma operación y tomo estos 2 elementos, me da 51.601.666, que sería este gran total. Básicamente esto es algo contable. Yo lo desconocía, lo descubrí hasta hoy porque realmente el tema no me interesa mucho, nunca me ha gustado y tampoco le he dado mucha atención. ¿Qué quiere o qué tiene José Alberto? José Alberto tiene una tabla que no va a tener, en este caso fíjate, tengo una tabla que no va a tener los elementos que están en negrita, no los va a tener. Y en base al catálogo que yo tengo acá, el base al catálogo que yo tengo aquí en esta otra hoja, yo necesito crear la hoja que está exactamente a la derecha. Una hoja que tenga las cuentas de primer nivel y segundo nivel en base al catálogo y poder totalizar las cuentas que se encuentran en cuarto nivel y posteriormente en sexto nivel, haciendo la agregación de manera correcta mediante el uso de una fórmula para llegar a la tabla de la derecha, que sería una tabla que va a tener puras cuentas de primero y segundo nivel que están colocando, me imagino, todas las subcuentas y todas las cuentas principales y está totalizando según los valores que yo registre en la tabla de la izquierda, es decir, la tabla de la derecha sale o surge de la tabla de la izquierda. Perfecto, ¿cómo vamos a hacerlo? Mira, voy a crear aquí en el catálogo
una hoja o voy a insertar una hoja nueva y le voy a subir el zoom al 120%. Vengo aquí a la hoja movimientos, me voy a copiar directamente esta cabecera con control C, vengo a la hoja número 1 y vengo y pego esto como valores y de una te voy diciendo, yo no encontré relación con esta columna llamada tipo de la tabla de la izquierda y la columna tipo de la tabla de la derecha, no encontré información de dónde sacas tú esto. Por ejemplo, yo pude asociar que todas las cuentas que arrancan con un 1 acá van a tener un 1, pero lo tuve que descartar inmediatamente porque las cuentas que arrancan con el valor de 2 también tienen un valor de 1, fíjate. Y las que arrancan con un valor de 3 ahora sí tienen un valor de 3. Y se va a ir hasta 3 hacia abajo con las cuentas que arrancan con un 5 o quizás con las que arrancan con un 6. Fíjate, va a tener también puros valores de 3. Así que al no tener contexto acerca de esto que tú me estás diciendo aquí o de esta tabla que está teniendo información de entrada, pues prácticamente no puedo hacer mucho, así que me vengo aquí a la hoja resultado, que le voy a llamar de una, mira, resultado. Y le voy a dar un enter y le voy a colocar aquí un color de rojo. Vamos a ver si le pongo este colorcito de rojo. Vamos a ponerle este morado que tú lo tenías por acá porque este morado no lo tengo, no lo tiene el libro. Me imagino que tú lo utilizaste por ahí en algún ladito. Y vamos a tener este color morado, ¿listo? Aquí está el resultado. Voy a borrar el tipo, vengo y paso estas dos columnas para acá para la izquierda y voy a tomar un largo aquí, mira, en este caso de la columna llamada nombre de la cuenta y la columna código y la columna valor, las vengo y las hago un pelín más grandes, fíjate, y voy a tomar esto y le voy a poner un relleno de color azul con una fuente de color blanco en negrita y voy a empezar a crear una expresión de fórmula que desde ya te digo va a salir bastante larga. A lo último que voy a hacer, yo le voy a eliminar a esta tabla que yo tengo aquí, le voy a eliminar todos los elementos que se encuentran en rojo y la fórmula tiene que seguir generando la tabla que se encuentra en la derecha. ¿Listo? Para que tú veas que no hay trampita ahí, que no hay ningún artilugio ahí con la fórmula ni nada, simplemente la vamos a dejar para que nos dé contexto de lo que nosotros necesitamos sacar como analistas de información para poder obtener la información de un conjunto de datos como tú la necesitas. Bien, ¿qué hice yo primero? Yo creé esta tabla llamada catálogo o esta hoja llamada catálogo tenía un rango, no sé si ya lo dije porque la verdad lo olvidé, no sé si lo dije al principio. Esto cuando yo descargué el libro de Excel del correo, esto me llegó como un rango, de datos. Lo único que yo hice de este libro o lo único que yo modifiqué en este libro hasta antes de arrancar el video fue seleccionar todos los datos de esta tabla y crear en el diseño de tabla una tabla que se llame catálogo, es decir, creé con este rango una tabla que se llama catálogo que va a tener dos columnas, una columna llamada código y una columna llamada denominación, listo, para que tú lo tengas en cuenta. Es una tabla que creé con el rango que se va a llamar catálogo y esta tabla que yo tengo aquí que va a ser el insumo de la fórmula para empezar a calcular cada uno de los elementos de suma de los niveles inferiores hasta los niveles superiores para que se vayan calculando de manera dinámica, por ejemplo estos dos elementos o estos cuatro elementos por acá, mira, que van a sumar 32 millones que se van a colocar directamente debajo de este, o es decir este más este. Esto tiene que generar la fórmula. Esta tabla que yo creé aquí, yo no le cambié el nombre, esta tabla venía por default con el nombre de tabla número 2, ¿listo? Hoy sí me dio por molestarme la garganta, ya llevo varios videos grabados, pero quería hacer este ya para terminar el día, ¿listo? Esta tabla se llama tabla número 2, listo. ¿Qué voy a hacer yo en el resultado? Yo voy a crear una función lambda que me reciba la tabla número 2 en un parámetro que se llame tabla, fíjate, y luego en otro parámetro voy a pasar la tabla del catálogo, es decir, en un segundo parámetro voy a pasar una tabla que se llame catálogo y yo la voy a crear directamente aquí para referirme a ella en el transcurso de la fórmula y no invocar los nombres de los objetos en la hoja de cálculo, sino nombrarlos directamente a partir de los cálculos que yo vaya haciendo con los parámetros de entrada de la función lambda. ¿Qué es lo primero que yo necesito hacer? Lo primero es, mediante el uso de la función let, crear cálculos intermedios.
Necesito crear un cálculo intermedio que me permita a mí poder calcular cuáles son los códigos del catálogo totales de esa columna. Para ello invoco a la función let, que me va a servir a mí para crear un montón de nombres con un montón de cálculos que a lo último me van a permitir hacer un super cálculo de una manera muy sencilla para obtener la tabla de la derecha de la hoja llamada movimientos. Entonces yo vengo aquí y voy a crear un nombre, por ejemplo, que se llame código del catálogo código del catálogo, y le voy a dar una comita y voy a extraérmelo mediante el uso de la función elegir columnas. ¿Dónde se encuentra la tabla catálogo? Se encuentra dentro de este parámetro. Por tanto, yo vengo y lo llamo, fíjate, y llamo a la tabla catálogo y le digo devuélveme la columna número 1, por favor. Si yo vengo y cierro, evalúo con una enter y imprimo el código del catálogo, cierro en este caso la función let, cierro la función lambda, abro el paso de argumentos y le digo, mira, este parámetro llamado tabla va a llegar con el nombre de tabla número 2, que es la tabla que se encuentra en la parte izquierda de la hoja movimientos. Y luego la tabla catálogo simplemente tiene un nombre que se llama catálogo, que apunta directamente a esa tabla, y si yo vengo y le doy un enter, fíjate que imprimo cada uno de los elementos de código que se encuentran en la columna código de la tabla catálogo. No tiene ninguna ciencia, de momento arrancamos así, de una manera descriptiva que me permita ir barriendo cada uno de los elementos de la fórmula de manera que yo entienda qué es lo que necesito hacer en un paso a paso, que es lo que yo quiero que tú veas. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer yo a continuación? Lo que necesito es llamar, en este caso, todos los elementos del código de este conjunto de códigos, del código del catálogo, que tengan 2 dígitos, para posteriormente iterarlos con los elementos de 4 dígitos que se encuentren en la tabla llamada movimientos, que sería la tabla número 2, que sería la tabla de la izquierda, para poder hacer una suma, reordenar, después mezclar con los códigos del primer nivel y luego filtrar cada uno de los elementos que sean diferentes a 0 y posteriormente obtener el resultado. Básicamente suena sencillo, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo porque la fórmula no está fácil. De hecho, es una fórmula bastante grande, una fórmula bastante larga. Lo primero es crear el código de 2 dígitos de catálogo. Por tanto, voy a crear un nombre que se llame así, mira, código catálogo de 2 dígitos. A los nombres se les puede colocar también números. Entonces vengo acá y creo un código de catálogo de 2 dígitos que básicamente me va a permitir filtrar cada uno de los elementos mediante el uso de la función filtrar del código llamado catálogo, que yo acabo aquí de imprimir en el paso anterior, y en el argumento include de la función filtrar yo le voy a decir mediante la función largo, por favor, yo quiero que me cuentes cada uno de los caracteres que tiene cada una de las celdas de esta columna completica que estoy imprimiendo en código catálogo, por favor. Y si los valores son iguales, en este caso a 2 dígitos, quiero que me filtres todos los elementos de esa columna llamada catálogo. Entonces vengo y le doy una coma, una enter y posteriormente imprimo el código catálogo de 2 dígitos. Cierro, abro un paréntesis y vengo acá, fíjate, y tomo la tabla número 2, le doy una coma y luego tomo la tabla catálogo y cierro, y al evaluar con enter, fíjate que estoy imprimiendo del código del catálogo todas las cuentas que tienen 2 dígitos, que en este caso arrancan con el 11 y terminan con el valor de 96. Perfecto. ¿Qué voy a hacer yo a continuación? Me vengo y me copio esto para no volverlo a repetir. Listo. Y vengo y lo elimino y voy a crear el siguiente cálculo. ¿Qué vamos a hacer? Necesito filtrar cuáles son los códigos de 4 dígitos de la tabla de la izquierda llamada movimientos. ¿Por qué? Porque son los que tienen los valores monetarios que yo necesito sumar en los códigos de las cuentas de 2 dígitos. En este código de las cuentas de 2 dígitos. ¿Quién los tiene? Los códigos de las cuentas de 4 dígitos de la hoja llamada movimientos de la tabla de la izquierda, que es la tabla que vas a utilizar como insumo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues necesito crear, fíjate, un nuevo nombre que se llame tabla 4 dígitos, que básicamente le voy a poner así, mira, tabla 4 dígitos, que va a contener
todos los elementos de esa tabla que contengan 4 dígitos. Para ello, nuevamente utilizo a la función filtrar. Fíjate esta función cómo es de potente. Y voy a tomar el elemento de tabla que está llegando por parámetro, que es la tabla que está en la izquierda en la hoja movimientos, y en el argumento include, básicamente lo que voy a hacer es a contar del mismo modo que en el paso anterior, mediante el uso de la función largo, todos los elementos de código de la primera columna. Por tanto, vengo aquí y le digo, mediante el uso de la función elegir columnas, tómame la tabla que se encuentra en la derecha, en la izquierda, perdón, y tráete la primera columna y pásalo como retorno de la función largo. Si yo cierro la función largo y le digo tráeme todos los elementos que tengan 4 dígitos y cierro la función filtrar y le doy una coma, al darle un enter y a imprimir la tabla de 4 dígitos, perdón, fíjate que si yo vengo y le pego los parámetros de entrada, voy a tener mi tabla recién filtradita con todos los elementos de 4 dígitos. Fíjate, todos los elementos de 4 dígitos de la tabla que está en la hoja llamada movimientos, que tengan 4 dígitos, que tienen los cálculos de la suma de los elementos de 6 dígitos. Yo me los estoy trayendo como resultado del filtro directico en esta hoja llamada resultado. Y me estoy trayendo el resto de elementos de la tabla. Fíjate, me está trayendo aquí hasta la cuenta, que es que cuenta 1, cuenta 3, que a lo último tenemos que eliminarla. Me está trayendo la descripción y me está trayendo el valor. ¿Qué paso yo voy a hacer? Pues voy a agarrar y lo que voy a hacer es a tomar esa tabla de 4 dígitos, o esta tabla que tengo aquí resultante de 4 dígitos, y voy a extraerle los 2 primeros dígitos, aquí en este caso, que se encuentran desde la izquierda hacia la derecha, es decir, 11, 13, 13, 13, 21, 21, 21. ¿Por qué lo hago así? Porque yo sé que estos 2 dígitos pertenecen al nivel 2, a la cuenta número 11. Este 1301 pertenece a la cuenta de nivel 2 número 13. Este 2120 pertenece a la cuenta de nivel 2 número 21, pero necesito colocarlo en una columna adicional. Es decir, necesito mediante algún tipo de artilugio hacer crecer esta matriz una columna adicional que contenga los 2 dígitos que yo tengo acá desde la izquierda hacia la derecha para poder identificarlos con las del catálogo. Entonces, muy fácil, vengo aquí, elimino esto de momento y voy a crear un siguiente nombre para un siguiente paso. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a colocar así, mira, para no irme a perder, tabla de 4 dígitos y luego vengo y le pongo 2 dígitos porque me los voy a traer directamente, mira así, tabla 4 dígitos, 2 dígitos y luego le digo, por favor, apílame en horizontal, es decir, hacia la derecha, apílame en horizontal el retorno del nombre anterior, que sería la tabla de 4 dígitos. Y posteriormente le voy a dar una coma y voy a traerme en la siguiente matriz que va a apilar la función apilar h los 2 elementos de la izquierda. Para ello utilizo a la función izquierda y luego utilizo a la función elegir columnas y paso a la matriz de la tabla de 4 dígitos. Vengo acá, tomo la tabla de 4 dígitos y le digo extráete la primera columna, que serían los códigos, y le llega retornado la función izquierda dentro del argumento llamado texto. Le digo, por favor, tráete los 2 caracteres de izquierda a derecha. Vengo y cierro, fíjate, y luego multiplico por 1. ¿Por qué multiplico por 1? Porque lo que me va a traer la función izquierda es un texto. Y si yo multiplico por 1, voy a convertir esto en un valor numérico, como se encuentra en el catálogo y en la tabla original de movimientos de la izquierda. Fíjate que si yo vengo y cierro a la función apilar h y luego le doy una al enter y llamo a la tabla de 4 dígitos, 2 dígitos y vengo y la imprimo con control B, fíjate que le estoy colocando una columna adicional. Esta cuenta que es 1101 tiene un 11, esta cuenta que tiene un 1301 tiene un 13, 1314 tiene un 13, 1320 tiene un 13, 2120 tiene un 21, etcétera, etcétera. Es decir, estamos trayéndonos los 2 primeros dígitos del código de la cuenta. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues a sumar el código del catálogo. Es decir, vamos a hacer mediante el uso de la función mapa, vamos a crear un mapeo de cada uno de estos elementos en la cuenta original de esta tabla con esta columna. Es decir, tengo aquí los códigos
en la tabla de la izquierda de la hoja movimientos tengo los valores y tengo una cuenta de código de catálogo de 2 dígitos que yo tengo acá, pero desde la columna o desde la tabla catálogo, desde la columna código del catálogo. Es decir, voy a hacer una agrupación mediante el uso de la función mapa. ¿Listo? Para ello, ¿qué voy a hacer? Pues básicamente voy a tomar y voy a crear un nombre, por ejemplo, que se llame suma código catálogo. Vamos a ponerle así, mira, suma código catálogo. Le voy a dar una coma y voy a llamar a la función mapa. ¿Qué hace la función mapa? Pues recorre una matriz de elementos y le aplica un lambda. ¿Qué voy a recorrer yo? Necesito recorrer el código del catálogo de 2 dígitos que viene de la hoja llamada catálogo, que se pasa aquí en este argumento, en este segundo argumento, y entra por parámetro. Entonces yo le voy a decir, por favor, tomemos el código del catálogo de 2 dígitos, que sería este, y lo quiero que lo mapees o quiero que te lo tires uno a uno a un lambda interno que va a tomar cada una de las cuentas. Básicamente, mira, va a tomar cada una de las cuentas de este código del catálogo de 2 dígitos y se lo va a tirar directamente a este nombre. Y yo voy a hacer un cálculo mediante la función suma producto que posteriormente coja cada uno de los elementos que se parezcan en esta columna y luego sume o haga una suma como si fuese una función sumar puntos y punto conjunto de la columna llamada valor, que sería la columna 4 y esta sería la columna 5. Obviamente aquí sería la columna 1, la columna 2 sería el tipo y la descripción sería la 3. Fíjate el ordenamiento que tiene la matriz de entrada. ¿Listo? Voy a colocar aquí un escape y le voy a decir mediante el uso de la función mapa, por favor tome cada elemento de cuenta que tú tienes acá, fíjate esta cuenta, y pásalo dentro de la función suma producto. ¿Qué voy a hacer dentro de la función suma producto? Atraerme la quinta columna, que sería la columna de cuentas. Fíjate esta columna de cuentas. Para ello utilizo a la función elegir columnas y le digo, toma la tabla de 4 dígitos que yo tengo aquí, que hice en el paso anterior. Fíjate, la tabla de 2 dígitos, tabla 4 dígitos, 2 dígitos, y tráete la columna número 5, es decir, la que tiene la cuenta de 4 niveles o que tiene la cuenta de 4 dígitos, pero la convertí a 2 para identificar una cuenta de tipo general de segundo nivel. Entonces vengo y me la traigo, vengo y la cierro y la función elegir columnas hace ese trabajo, aísla esta columna de manera literal, la isla, y la pasa como retorno de la función o la pasa como retorno de la función elegir columnas al argumento llamado matriz 1. Entonces yo vengo y le digo, todos los elementos que sean igual al elemento de cuenta que me está generando la función mapa mediante el parámetro interno de su lambda, por favor compáralo para que me arroje una matriz lógica. Y seguidamente lo multiplico por 1 para que esa matriz lógica pase a una matriz binaria de unos y ceros. Y luego lo multiplico por la columna llamada valor, que en este caso lo voy a extraer con la función elegir columnas de la tabla de 4 dígitos, 2 dígitos, tabla de 4 dígitos, 2 dígitos, y le digo, tráete la columna número 4, que en este caso sería la columna valor. Todo lo que arroje un verdadero va a traer los valores monetarios y posteriormente los va a sumar en las cuentas de segundo nivel. Fíjate, yo vengo y cierro a la función elegir columnas, luego vengo y cierro la función suma producto, luego vengo y cierro la función lambda interna de map y luego cierro la función mapa y le doy una coma y luego una enter y vengo e imprimo la suma del catálogo, la suma del código del catálogo, y lo imprimo y luego pego los parámetros de entrada. Fíjate que estoy obteniendo para esa megalista de los códigos de los catálogos que tienen 2 dígitos, estoy obteniendo la sumatoria en base a los elementos de moneda que yo tenga registrados en la tabla de la izquierda de la hoja llamada movimientos. Fíjate, me está dando un chorrón, pero me están dando un montón de ceros. ¿Qué necesito hacer yo? Pues filtrarlos, que sean diferentes de 0. Entonces vengo acá y le digo, bueno, tengo aquí la suma del código del catálogo, ahora voy a crear un filtro. ¿Qué voy a traerme después del filtro? Todas las celdas llenas, todas las celdas que sean diferentes de un 0. Para ello voy a crear un filtro de llenos, es decir, un filtro lleno,
que contenga cada uno de los elementos diferentes de 0 de esta matriz que acabo de contener en el nombre anterior, llamado suma código catálogo. Llamo a la función filtrar, fíjate, llamo a la función filtrar. Y con el uso de la función filtrar, vengo y le digo, por favor, súmeme toda la columna catálogo o tómeme la columna llamado suma, fíjate, suma llamada catálogo, que tengo aquí, que sería diferente de 0, filtrar, vamos a ponerlo así, mira. Este filtrar tiene que tener la suma de todos los elementos de esta columna. Tengo que traer directamente mediante mapa el código del catálogo de los 2 dígitos y después filtrarlo. Mediante la función filtrar necesito yo en este caso apilar este nombre que contiene esta columna aquí, fíjate, esta columna que va a contener los 2 dígitos con una columna adicional, necesito apilarla. Es decir, me traigo mediante la función apilar en horizontal el valor que se encuentra en el código del catálogo de los 2 dígitos. Lo que acabo yo aquí de crear, fíjate, código catálogo de 2 dígitos, que sería este filtro, todos estos elementos que yo tengo acá, y le voy a decir, fíltrame esas cuentas, por favor, mediante la apilación de 2 columnas, la columna que va a contener el código catálogo de 2 dígitos y el catálogo de la suma. Es decir, esto que tiene suma código catálogo, vengo y lo traigo acá, que en este caso sería la suma del código del catálogo, y lo que estoy haciendo con la función apilar h es apilar los elementos de suma de esta columna con cada una de las cuentas de 2 dígitos de la columna catálogo o de la columna código de la tabla catálogo. Genero una matriz mediante la función apilar h y posteriormente le voy a dar una coma para pasar al argumento include y le digo todos los elementos de suma código catálogo que sean diferentes de un valor de 0, por favor, sácalos, que serían los llenos, y listo. Le voy a dar una coma, una enter y luego vengo e imprimo el filtro lleno. Le doy un paréntesis de cierre, pego los valores y fíjate que estoy teniendo las cuentas de 2 dígitos que están teniendo cada uno de los valores, que es lo que me están pidiendo. El insumo principal, fíjate, 1.470.000, 50.131.000, 1.470.000 y 50.131.441. Estos 2 valores sumados me tienen que sumar 51.601.666, que sería en este caso este valor completico de 51.601.666. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues empezar a traerme las cuentas de un solo dígito de la columna llamada código de la tabla llamada catálogo o de la hoja llamada catálogo que contiene esta tabla. Entonces vengo aquí y con otro cálculo, fíjate, lo que pasa es que tengo la fórmula bien grande, fíjate hasta dónde va bien grande, y la estoy leyendo del papel para no irme a equivocar. Tiene como unas 14 líneas, como unas 15 líneas. Entonces, después de tener el filtro lleno y traerme cada una de las de 2 dígitos, lo que voy a hacer es a calcular las de un dígito, pero necesito calcularlas en base a este resultado, es decir, necesito empezar a agregar. Ahora bien, ¿cómo voy a hacer o cómo me voy a traer las columnas cómo me voy a traer los códigos de un dígito de la columna llamada catálogo? Pues con otro nombre. Entonces vengo y coloco así, mira, código catálogo de un dígito. Vamos a ponerle así, mira, código catálogo de un dígito, y luego vengo y le doy una coma y voy a utilizar ahora, del mismo modo que utilicé en el paso anterior, a la función filtrar. Entonces vengo y llamo a la función filtrar, listo, y dentro de esta función voy a tomar el código del catálogo que yo tengo aquí con el que iniciamos, fíjate, código del catálogo, y le voy a decir, por favor, quiero que me filtres cada uno de esos elementos, en donde el código del catálogo en el largo de cada uno de sus elementos tenga un valor de 1. Es decir, vengo aquí con la función largo y le paso este mismo parámetro de código del catálogo que creamos en este nombre y le digo, todos los que sean iguales a 1, por favor sácalos. Le doy una coma, una enter y vengo y digo, imprímame por favor el código del catálogo de un dígito. Cierro, pego con control B y fíjate que estoy teniendo cuenta de nivel 1.1, cuenta de nivel 1.2, cuenta de nivel 1.3, cuenta de nivel 1.4, 5, 6, 7, 8 y 9.
¿Qué voy a hacer? Voy a tomar este resultado y voy a empezar a agregarlo con la tabla anterior y voy a empezar a calcular los totales. Entonces, para ello, básicamente lo que necesito crear es una suma directica mediante el uso de la función mapa que me permita extraer la suma en base del elemento llamado suma del código del catálogo, que va a tener la suma de los dos niveles o de los códigos de dos niveles que tienen dos dígitos. Entonces vengo aquí, fíjate, y voy a crear un nombre, por ejemplo, que se llame suma código del catálogo. Así, mira, suma código del catálogo de un dígito. Le voy a poner así pequeñito para que no se vaya a agrandar esto. Y básicamente va a tener a la función mapa del mismo modo. Vengo y llamo a la función mapa y le voy a decir, por favor, tómeme en cuenta el código del catálogo de un dígito, y tíreselo a una función lambda interna que va a estar esperando por parámetro la cuenta de un solo dígito. Voy a ponerlo así, mira, cuenta de un solo dígito, para posteriormente hacer el cálculo. ¿Y qué cálculo voy a hacer? Pues obviamente con la función suma producto voy a empezar a iterar cada uno de los elementos respecto de la tabla anterior. ¿Listo? Espero que me entiendas, la fórmula está bien larga y espero explicarla lo mejor que pueda. ¿Qué voy a hacer a continuación? Pues voy a llamar a la función suma producto, fíjate, esta función llamada suma producto, y le voy a pasar el elemento por la izquierda de la columna de dos dígitos de este filtro lleno. Fíjate, el filtro lleno va a tener dos columnas, el código de dos dígitos, y va a tener un montón de valores. Necesito traerme el primer dígito de izquierda a derecha para poder reconocer la cuenta de primer nivel. Para ello, vengo y abro un paréntesis, utilizo a la función izquierda y le voy a decir, mediante el uso de la función elegir columnas, tómeme el filtro lleno. Y al filtro lleno, tráigase la primera columna. ¿Listo? Entonces aquí, mira, es elegir columnas, no elegir columnas, tráete el filtro lleno y por favor, tráete la primera columna. Vengo y la cierro y la función elegir columnas me trae la primera columna del filtro lleno que va a tener puros códigos de dos dígitos. Y seguidamente con la función izquierda vengo y le digo, tráete por favor el primer dígito a partir de la izquierda o de izquierda a derecha. ¿Listo? Y luego esta función izquierda me está retornando directamente una cadena de texto. Por tanto vengo y la multiplico por un 1 para que posteriormente se convierta en un número. Y luego vengo y la comparo con el símbolo de igual al elemento que me está iterando la función mapa desde el código del catálogo de un dígito. Es decir, vengo y tomo aquí la cuenta de un dígito, lo cierro, fíjate, y luego multiplico también por 1. Debo hacer o multiplicar por 1 para que la matriz lógica, para que esta matriz lógica que se está generando acá se convierta en una matriz binaria. Y seguidamente vengo y lo multiplico por el retorno de la función elegir columnas del filtro lleno en la segunda columna. Es decir, tomo el filtro lleno y le digo, tráeme la segunda columna que tiene el valor total hasta el segundo nivel. Vengo y cierro a elegir columnas, cierro posteriormente a la función suma producto, cierro la función lambda, cierro la función mapa, le doy una coma y vengo y imprimo suma del catálogo, suma del código del catálogo de un dígito. Vengo y cierro, pego con control B, le voy a dar un enter y fíjate que ahora tengo el total. Pero tengo valores de 0, también necesito descartarlos. ¿Por qué? Porque son cuentas que no tienen ninguna operación de suma o que no están sumando porque no han sido incorporadas en esta tabla de movimientos y los tengo que descartar. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, rapiditico, vengo y le digo, por favor, hágame un filtro de todos los elementos que sean diferentes de un 0. Para ello, voy a crear, al igual que en el paso anterior, un filtro lleno, pero en este caso de las cuentas que tengan un dígito. Le voy a dar una coma y seguidamente utilizo a la función filtrar. Fíjate, la función filtrar bien chévere. Le digo, por favor, mediante la función apilar en horizontal, quiero que me crees una matriz. Y esa matriz va a tener el código de catálogos de un dígito, que en este caso va a ser este elemento, que va a tener los códigos del catálogo de un solo dígito. Y le voy a decir, quiero que me le apiles ahora la suma del código del catálogo de un dígito, que en este caso sería, fíjate, la suma
del código del catálogo de un dígito. Si yo cierro la función apilar h y le paso el retorno a la función array o al argumento array de la función filtrar y después vengo y le digo todos los elementos, filtreme de esta matriz que acabo de crear de manera artificial, todos los elementos que sean diferentes al código del catálogo de un dígito, diferentes del valor de 0, pues obviamente imprímamelos como resultado de la función filtrar y luego cárguelos dentro del filtro lleno de un dígito. Le voy a dar una coma, luego una al enter, vengo y le doy aquí, mira, un filtro lleno de un dígito, cierro, vengo y pego aquí con control B y fíjate que ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y tengo ya los totales, que serían en este caso, mira, los totales de estas cuentas, que los estoy creando dinámicamente, no los estoy creando a partir de esto, los creo de manera dinámica. Ahora, lo más bonito, viene a empezar a trabajar con el ordenamiento y la apilación. Tengo aquí el filtro lleno, voy a darle un control Z, F2, vengo y borro esto por acá. Fíjate el tamaño de esta fórmula, súper inmensa, un tamaño de una fórmula bastante grande. ¿Qué voy a hacer yo aquí? Pues a crear las cuentas de un dígito y las cuentas de 2 dígitos. Es decir, vengo y creo un nombre que se llame cuentas de un dígito y cuentas de 2 dígitos. De hecho, le voy a poner así para que me quepa y cuentas de 2 dígitos. Le voy a dar una coma y voy a utilizar a la función apilar en vertical. Entonces vengo y llamo a la función apilar en vertical que apila de manera vertical un montón de filas, es decir, de arriba hacia abajo va apilando, no en horizontal de izquierda a derecha, sino de arriba hacia abajo. Y vengo y le digo a la función apilar en B, tómeme el filtro lleno, que sería este filtro lleno que tiene la suma de todas las cuentas de segundo nivel. Y luego apílele en vertical el filtro lleno de un dígito que tiene la suma de todas las cuentas de primer nivel o de un dígito. Y listo, mira, filtro lleno de un dígito y vengo y cierro, fíjate aquí, y luego le doy una coma al enter y vengo e imprimo las cuentas de un dígito, las cuentas de 1 y 2 dígitos. De hecho aquí fíjate que con esta coma la embarré, sería cuentas de un dígito, cuentas de 2 dígitos, imprímase por favor y luego pego los parámetros de entrada y fíjate que ya lo tengo, mira, cuentas de un dígito y 2 dígitos, pero los tengo desordenados de momento, mira, ¿qué es lo que tú me estás pidiendo? Obviamente también necesito el nombre de la cuenta. ¿Cómo hacemos para traérnoslo? Con el uso de la función buscar X, esto ya es muy sencillo. Entonces voy a completar mi matriz con los nombres de la cuenta, de cada una de las cuentas que contengan estos elementos según el catálogo que tú me estás pasando y se va a traer la búsqueda. Entonces vengo aquí y voy a crear un nombre, por ejemplo, que se llame completar, que va a completar los elementos de la matriz. ¿Qué vamos a tener? Pues una apilación. Voy a agarrar con la función apilar en horizontal y le voy a decir, por favor, apíleme la matriz anterior de cuentas de un dígito, cuentas de 2 dígitos. Entonces vengo acá y le coloco cuentas de un dígito, cuentas de 2 dígitos y apíleme el resultado de la función buscar X, que va a buscar cada uno de estos elementos en la columna código del catálogo y se va a traer la columna de descripción o la columna del nombre de la cuenta. Para ello, básicamente utilizo a la función buscar X y vengo y le digo en el valor buscado, por favor, función buscar X, quiero que tomes en cuenta las cuentas de un dígito, cuentas de un dígito, cuentas de 2 dígitos, fíjate, cuentas de un dígito, cuentas de 2 dígitos y por favor, mediante el uso de la función elegir columnas, aquí quiero que te traigas la columna número 1, fíjate, la columna número 1 que serían los códigos, lo paso dentro del valor buscado. ¿Dónde voy a buscar yo eso? Lo necesito buscar en la tabla del catálogo en la primera columna, es decir, en esta hoja en donde se encuentra la tabla. Entonces con la función elegir columnas, vengo y llamo a la tabla catálogo, que sería esta que está entrando por parámetro, tabla catálogo, y me traigo la primera columna. ¿Y la matriz de vuelta cuál va a ser? Pues obviamente a la función elegir columnas de la tabla catálogo, pero de la columna número 2. Vengo y la copio, la pego con control B, vengo y le coloco aquí un 2, cierro a la función buscar X y luego, cierro la función buscar X y luego cierro a la función apilar en horizontal. Le doy una coma, luego le doy una enter y vengo y le digo imprímame el completar. Cierro, pego con control B. Fíjate que aquí me pegó
elegir columnas, tengo que pasar el parámetro entero, tabla número 2 y luego le doy catálogo, cierro, evalúo con enter y fíjate que ya me está trayendo las cuentas de nivel 1 y nivel 2, me está trayendo los totales y me está trayendo la descripción, pero necesito pasarme la descripción para el nombre de la cuenta. Entonces voy a hacer un paso adicional. Aquí es un montoncito de pasos adicional. ¿Qué voy a hacer yo acá? Fíjate, muy sencillo. Vengo y borro este paso y ya me preparo para empezar a hacer el cálculo. Ya no quiero hacer más nombres, sino quiero hacer efectivamente el cálculo. Voy a empezar y le voy a decir, por favor, en apilar o con la función apilar en H, apilar en horizontal, voy a tomar la columna número 1, que se llama código, es decir, mediante la función elegir columnas, llamo, en este caso, al nombre anterior completar y me extraigo la primera columna y la paso dentro de la función apilar H en la primera columna. Seguidamente, vengo y mediante la función elegir columnas, tomo al paso anterior que se llama completar, y vengo y le digo tráigame la tercera columna, que sería esta, y póngala en la segunda. Y luego vengo acá, fíjate, y le digo mediante la función elegir columnas, tome el paso anterior que se llama completar, que sería esta matriz que está ahí abajito, y le digo tráete la columna número 2, que sería el total. Si yo vengo y cierro a la función apilar en H, cierro la función let, cierro la función lambda y pego los parámetros de entrada, que ya los volví a eliminar, coloco aquí tabla número 2 y luego coloco catálogo y vengo y lo cierro y vengo y lo copio por acá, control C y luego evalúo con un enter. Fíjate que ya la tengo reordenada. Ahora, ¿qué voy a hacer aquí a continuación? Necesito hacer un ordenamiento, pero necesito hacer un ordenamiento por la primera columna. Entonces vengo y llamo a la función ordenar y me pide una matriz. La matriz va a ser el retorno de la función apilar en H, que es la función apilar en horizontal. Y vengo y le digo, quiero ordenar por el índice número 1, que es la columna código. Lo coloco acá de manera ascendente, fíjate, y lo pongo aquí y le cierro la función ordenar y luego pego los valores, evalúo con un enter. Ha especificado muy pocos argumentos. Vamos a ver qué hice por acá. Ordenar, fíjate, matriz. Vengo y elimino esto por aquí, fíjate. Vamos a ver si eliminamos esto por acá. Le digo ordenar, tomo aquí la matriz, sería elegir columnas, apilar en H, hasta aquí sería viable tener esto. Y luego vengo y le digo, por favor, quiero que lo ordenes de manera en el índice 1, de manera ascendente a partir de la primera columna. Selecciono este valor de 1, cierro a la función ordenar, let y lambda, pego el retorno, evalúo con enter y fíjate que ya lo tengo ordenado. Pero no ordenado como en la tabla de movimientos, que sería 1, 11, 13, 2, 21, 23. Claro, porque esto es una cadena de texto. Entonces yo vengo y como no voy a hacer ningún cálculo matemático con la columna código, entonces vengo a la columna aquí a apilar en horizontal, que contiene en este caso a esta función elegir columnas que está calculando el índice. Lo voy a concatenar un símbolo de ampersand para que todos los números se conviertan en un texto. Ampersand, un doble par de comillas o un parcito de comillas, evalúo con enter y fíjate ya cómo queda ordenada. 1, 11, 13, 2, 21, 23 y se están ordenando de manera correcta. 1, 11, 13, 2, 21, 23, 25, 21, 22, 23, 25, 3, 31, 33, 35, 4, 41, 42, 5, 51, 56, 6, 61. Se está creando la tabla correctamente. Entonces vengo aquí y le voy a colocar directamente un formato de tipo moneda con 0 cifras decimales. Fíjate que ahora sí me está dando. Y luego, tremenda fórmula, de verdad que es tremenda fórmula. Y me traigo esta tabla aquí, mira, me voy a tomar esta tablita que yo tengo aquí, que sería la tabla resultante, me la traigo aquí para el resultado y la pego como valores. Voy a eliminar la columna tipo, es decir, elimino esta columna y vengo y establezco aquí el nombre de la cuenta. Vamos a ponerlo como por acá y le voy a poner este mismo formato. Y me voy a colocar esto mismo, lo voy a colocar acá, pero le voy a cambiar el color para que me copie aquí el formato, fíjate, y este sería de verde. Fíjate cómo están las cuentas: 1 activos, 1 efectivo, 13, 1, 13, 2, 21, 22, 23, 25, me está dando correctamente, y el total, o más bien aquí el total no, menos 2.711.115, me está dando todos los números de manera correcta. ¿Listo?
todo de manera dinámica. Lo estamos haciendo aquí con el catálogo. Listo, lo estamos haciendo de un solo vuelo. Ahora, ¿qué vamos a tomar? Vamos a tomar todos los elementos que están en rojo, fíjate, y le voy a decir elimíneme filas. Y allá no tiene por qué dañarse nada porque no las tuvo en cuenta acá. Entonces yo vengo aquí y las elimino. Fíjate, elimino esto y así creamos prácticamente todas las cuentas. Voy a eliminar todas las filas de la tabla, las cuentas generales, basándonos en las cuentas de 4 dígitos y las cuentas de 6 dígitos para calcular los totales. Las cuentas de 4 dígitos y 6 dígitos para calcular los totales. Simplemente tienes que llenar esta tabla. Vamos a hacer ahorita una prueba para ver. No tengo ni idea qué poder hacer ahí. Entonces vamos a ver si se puede hacer. O si lo podemos hacer en caso de que queramos hacer un nuevo cálculo. Vengo y elimino esto. Y elimino esto. Y elimino esto por acá. Y eliminamos esto rojo, que son todas las filas de la tabla. Fíjate, y vengo y elimino esta filita. Eliminar filas de la tabla. Y vengo y elimino esta otra fila. Eliminar filas de la tabla. Y listo, mira, tengo toda la tabla. Y no tiene por qué haberse modificado. Mira, sigue dando lo mismo. Es decir, estos códigos de cuentas de 1 y 2 dígitos prácticamente se están creando con todas las cuentas de 4 dígitos, basándome en la columna código del catálogo, en donde con simples recortes de estas cadenas de texto del primer dígito o los 2 primeros dígitos puedo llegar a las cuentas principales y después es puros pasos intermedios para agregarlas. ¿Listo? Ahora, imagínate, por ejemplo, que yo aquí voy a sumar en el catálogo, por ejemplo, vamos a inventarnos algo, mira, una de 4 dígitos, cajas menores, vamos a ver si eso está por acá. Cajas menores, voy a insertar un nuevo registro directamente aquí, mira, voy a colocarlo. Insertar una nueva fila hacia arriba, insertar una fila de la tabla arriba, ¿listo? Y voy a colocar el código del catálogo que se llame caja menor 110102, que serían cajas menores, no sé si está por aquí, 110102, fíjate, cajas menores, voy a suponer que este es del tipo 1 y luego le voy a colocar, en este caso, fíjate que me tiene que aparecer cajas menores, aquí, si aparece, no me tiene por qué aparecer cajas menores porque es una cuenta que tiene 6 dígitos, me tiene que aparecer dentro de los activos y me tiene que aparecer dentro de la 11. ¿Listo? Aquí aparece 1.470.000. Le voy a sumar 1.000.000 más. Entonces vengo aquí y le sumo 1.000.000 más. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Le voy a dar un enter. Y aquí tuvo que haberse sumado 1.000.000 más. Y no se sumó el condenado. En el 12. Vamos a ver qué hice en el catálogo. Claro que no se sumó porque no se lo sumé a la cuenta principal del 11.001. ¿Listo? Entonces, tengo aquí, mira, 110102 que serían cajas menores, le coloqué 1.000.000 más, por tanto, todo lo que tenga que ver con el 11001 se está colocando en efectivo y tengo que tomar estos 4 códigos o estos 3 códigos de para acá, me daría un total de 2.470.000. Aquí está el error, mira, coloco 2.470.000, voy a darle escape, le voy a sumar a esto 1.000.000 más. 1, 2, 3, 1, 2, 3, le voy a dar un enter y voy a colocarle, bueno, esto no le puedo poner igual, voy a evaluarlo con F9, vamos a ver si me puedo evaluar esto con F9, le voy a poner igual y voy a evaluarlo aquí con F9 y me lo copio con Control C, suprimo este elemento y vengo y lo pego acá. Le doy un enter, resulta que este 1101 ahora sí tuvo que haber modificado esto, mira, 2.470.000, difiere en 1.000.000 porque se lo acabo de incorporar. Literal, esto es una fórmula, me costó 1 hora hacerla, mira, el ordenamiento es supremamente importante, ahí con todos los errores que pude haber hecho, toca seguir el paso lógico. Básicamente tengo una tabla de entrada que sería la tabla de cuentas que no contiene cuentas de primero y segundo nivel y la tabla del catálogo completica, en este caso primera columna código, segunda columna descripción o nombre de la cuenta, y esta tabla va a tener una columna que se llame código, una columna que se llame tipo, si la quieres incluir o no la quieres incluir, luego viene la descripción que se lo trae también con un buscar B del catálogo y el valor que estés registrando de esa cuenta que estés asociando a tu contabilidad. Luego con la función LED lo que hago es traerme los códigos de los catálogos
de la columna código del catálogo. Me traigo todos los códigos del catálogo mediante la función elegir columnas. Luego, con código catálogo de 2 dígitos, me traigo solamente del paso anterior todos los códigos que tengan 2 dígitos mediante el uso de la función filtrar. Posteriormente, en esta tabla de 4 dígitos, básicamente ya empecé a trabajar con la tabla de la izquierda de la hoja movimientos. Mediante el uso de la función filtrar, me extraigo la de nivel superior de 6 dígitos, que serían las de 4 dígitos, que tienen las agregaciones o las sumas de todas las de 6 dígitos. Me las traigo y luego en el paso siguiente lo que hago es traerme una apilación de 2 dígitos que van a corresponder a esos 4, es decir, recorto el código de 4 con los 2 primeros para calcular a qué código de 2 dígitos pertenece y se la sumo directamente en la última columna. Esa va a ser una columna clave con la cual yo voy a cruzar la información. Y luego en el siguiente paso lo que hago es generar una suma por esa columna que tiene 2 dígitos, que está asociada a la de 4 dígitos, y me sumo todos los valores de la columna valor de la tabla de movimientos y calculo la suma mediante un mapa. Y posteriormente descarto todos los elementos que se encuentren vacíos, en este caso que se encuentren sí vacíos, de 0 o diferentes de 0, y me traigo únicamente los que se encuentren llenos. Y ya tengo hasta este punto todos los elementos de 2 dígitos, perdón, con sus respectivas sumas. Lo que tengo que hacer ahora es traerme del código del catálogo todos los elementos de código de 1 dígito. Y posteriormente establezco una suma, pero según el filtro lleno del paso anterior. Ya no me voy a ir a la tabla porque ya los tengo agregados de 2 dígitos. Entonces con las de 1 dígito hago la suma mapeando cada uno de los elementos de la columna del filtro lleno, extrayéndome el primer dígito que tiene el código de primer nivel y luego calculo los del primer dígito, que sería la agregación principal. Y luego con el filtro lleno descarto las que se encuentren vacías y por último me traigo aquí las cuentas de 1 dígito apiladas para que me rellene las de 1 y las de 2, 1 y 2 dígitos. Y después, mediante la apilación en horizontal, las acomodo o las ajusto y luego en el último ordenamiento le sumo o le concateno un espacio para que se acomoden de manera general según como tú lo requieres en la tabla de la derecha, es decir, la tabla número 2 o la tabla de la derecha. En este caso, la tabla de la derecha llamada movimientos, que es la que te está dando el resultado. ¿Listo? Entonces vengo aquí y elimino esta subcuenta que yo acabo de colocar aquí tentativamente y aquí le resto 1.000.000, es decir, le voy a tomar el valor de 2 y le voy a poner el valor de 1 y me tiene que dar exactamente igual a la copia. Entonces vengo acá, mira, y me está dando exactamente igual. De hecho, lo voy a corroborar rápidamente. Voy a colocar aquí un ancho de columnas de 5 y le voy a decir que si esto es igual, fíjate, esto es igual al valor que se encuentra en la parte de la derecha, entonces me imprima un verdadero. Obviamente esto es un texto, entonces vengo aquí y multiplico este valor por 1 y ya me da un verdadero. Le arrastro hacia abajo, todo da verdadero y voy a hacer el mismo cálculo. En este caso voy a tirarme esto para acá, me va a dar error de valor, dejo de multiplicar esto, voy a dar un enter y dejo de multiplicar esto otro por el valor de 1 porque son valores numéricos. Y vengo y lo llevo hacia abajo, fíjate, y me está dando también verdadero. Este error se imprime porque aquí hay una multiplicación por 1 y aquí no está, pero se pueden omitir. Fíjate, toda la tabla dio verdaderos, quiere decir que el filtro de la fórmula me está dando correctamente. Sugerencia, ¿qué te voy a dar de sugerencia? Crea una función con esta expresión. Entonces vengo y copio esto de aquí hacia atrás con control C. Vengo al cuadro de fórmulas, administrador de nombres, fíjate aquí están todos los nombres, creo una nueva función, por ejemplo, nueva función y vengo y le digo en donde dice se refiere a, pego la expresión completita, le doy clic en aceptar, le doy clic en cerrar y listo. Vengo aquí a la parte de la derecha, voy a eliminar estas columnas, eliminar, ya lo probamos y luego me voy a copiar esta cabecera y la voy a pegar acá y voy a hacer esto tan grande como pueda. Fíjate, esto lo voy a hacer como por acá, bien grandecito y voy a llamar a la nueva función. Nueva función me pide tabla, pues la tabla número 2 que tiene los movimientos con sus precios y luego le voy a pasar la tabla del catálogo, evalúo con enter y fíjate que me está retornando exactamente el mismo resultado.
el mismo resultado que tú estás esperando. Sí es un poquito difícil, ahí me pegué como una enredadita, pero hay que estudiar la expresión, hay que estudiar la fórmula. De verdad, esto sí que facilita la vida, es un reordenamiento, un recorte y un reordenamiento, pero realmente sale. Nunca había hecho esto, de verdad, por eso es que no me gusta la contabilidad. Para mí esto es complejo, para mí hacer comparaciones con cuentas, mirar dónde cae, si en un debe, un haber o en una cuenta contable de un activo, un patrimonio o lo que sea que se llame, para mí eso es difícil. O sea, un activo, un pasivo, un patrimonio, un ingreso, un gasto, un financiero. Bueno, en fin, contadores, cada uno a su rama. Yo, analista, siempre analista, mirando cómo puedo obtener este tipo de resultados. Bien, mis amigos, ya no les quito más tiempo, me tomé ya casi una hora haciendo este video. Espero que le ayude a José Alberto a solucionar su problema. Si no, descárgate el libro de Excel que voy a guardar directamente acá. Y si no tienes Lambda, deberías hacerte a una versión de Office 365. Si no te salen las funciones Map, si no te salen las funciones apilar en H, apilar en vertical y esas funciones nuevas, por favor entra en el programa Insider. Yo creo que esto te facilita la vida un montón. En el canal hay videos de cómo entrar en Insider con Office 365, así que dale con todo. Un abrazo, parceros y parceras, y nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto, chao.